el año 44 a.C., un grupo de senadores romanos cometió uno de los asesinatos políticos más famosos de toda la historia. Rodearon al hombre más poderoso del mundo, levantaron sus dagas y lo apuñalaron en pleno Senado, creyendo que acababan de salvar la República. Creían que Roma los llamaría libertadores. Creían que el pueblo los celebraría. Creían que, al caer Julio César, el viejo orden volvería a respirar. Se equivocaron en todo, porque lo que empezó con 23 puñaladas no terminó con un cadáver sobre el mármol. Lo que empezó ese día se convirtió en una cacería implacable. Uno por uno, los hombres que participaron en la muerte de César fueron perseguidos, traicionados, aplastados, ejecutados o empujados al suicidio. Ninguno logró escapar del precio real de aquella decisión. Ninguno consiguió envejecer en paz. Y lo más aterrador de todo es que no los destruyó un monstruo salido de la nada, sino un muchacho enfermizo, subestimado por todos, que apenas había entrado en la política cuando el asesinato ocurrió. Ese adolescente iba a convertir la venganza en un sistema. Pero antes de llegar a la caída de los asesinos, hay que entender algo fundamental. Julio César no murió solo porque tenía enemigos. Murió porque había cambiado Roma de una forma que muchos consideraban irreversible. Había derrotado rivales, aplastado ejércitos, acumulado honores, reformado instituciones y concentrado un nivel de autoridad que para sus adversarios ya no era poder temporal, sino una amenaza permanente. Cada título que recibía, cada privilegio que aceptaba, cada gesto de superioridad política encendía más el miedo de la élite senatorial. Y en Roma, una élite asustada podía volverse más peligrosa que un ejército. Los conspiradores no eran improvisados, no eran fanáticos, sin plan. Durante meses se reunieron en casas privadas, hablaron en voz baja, midieron lealtades, probaron silencios, descartaron a los dudosos y reclutaron a los resentidos. Sabían que una conspiración tan grande era frágil. Cuantos más hombres conocían el secreto, más cerca estaban del fracaso. Por eso, aunque alrededor de 60 senadores participaron o apoyaron la trama, la operación descansó sobre 3 figuras clave. La primera fue Cayo Casio Longino, un veterano brillante, duro, ambicioso y profundamente amargado. Había sobrevivido campañas devastadoras, había servido a Roma con capacidad militar real, pero siempre veía cómo otros recibían el reconocimiento que él creía merecer. Para Casio, César no solo era un dictador en ascenso, era el hombre que había cerrado la puerta del futuro para todos los demás. La segunda pieza fue Marco Junio Bruton. Y aquí, la historia se vuelve mucho más peligrosa, porque Bruto no era simplemente otro senador. Su nombre tenía peso moral, prestigio ancestral y legitimidad política. Si Casio aportaba rabia, Bruto aportaba justificación. Sin Bruto, el asesinato parecía ambición. Con Bruto, podía venderse como deber. Y la tercera figura era la más traicionera de todas, Décimo Bruto. Un hombre tan cercano a César que casi nadie habría sospechado. De él uno puso la idea, otro le dio honor, y el tercero llevó a César a la trampa. Y cuando descubras cómo lo hicieron, entenderás que la muerte de Julio César no comenzó con una daga, sino con confianza, porque el hombre que convenció a César de entrar al Senado aquella mañana no era su enemigo más visible, era uno de sus amigos más cercanos. Y lo que viene después no es solo historia, es traición pagada con sangre, es poder convertido en venganza. Es el precio real de creer que puedes matar a un hombre y controlar lo que desatas. Si quieres ver cómo uno por uno fueron cayendo los asesinos de César, suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿crees que Bruto fue un traidor o un hombre que hizo lo que creía correcto? La mañana del 15 de marzo del 44 a.C. no comenzó como una marcha hacia la muerte. Comenzó con dudas, con advertencias, con señales que, para muchos en Roma,
eran imposibles de ignorar. La esposa de César, Calpurnia, había tenido sueños inquietantes. Los rumores de malos presagios corrían por la ciudad. Incluso el propio César, acostumbrado a desafiar riesgos, vaciló. Por unas horas, la conspiración estuvo a punto de romperse antes de empezar. Y entonces apareció el hombre decisivo. Décimo Bruto no era un aliado cualquiera. No era un político periférico, ni un senador oportunista que se sumó al último momento. Era alguien del círculo íntimo de César. Habían combatido juntos. Habían compartido campañas, decisiones, confianza y cercanía personal. César no solo lo respetaba, lo había recompensado, promovido e incluso incluido en su herencia como uno de sus beneficiarios secundarios. Décimo no necesitaba forzar la puerta para acercarse a César Enle. La puerta ya estaba abierta. Por eso, cuando César pensó en no acudir al Senado, fue Décimo quien fue a buscarlo, no con amenazas, no con urgencia visible, sino con la clase de manipulación que solo funciona cuando viene envuelta en amistad. Le dijo que cancelar la sesión por supersticiones sería interpretado como debilidad. Le sugirió que los senadores estaban listos para ofrecerle nuevos honores. Le recordó que Roma observaba cada gesto suyo y, sobre todo, hizo que quedarse en casa pareciera más peligroso que salir. Funcionó. César salió de su residencia y caminó hacia el teatro de Pompeyo, donde se celebraría la sesión senatorial. No iba hacia una guerra, no iba hacia una emboscada militar, iba hacia una reunión política, acompañado por hombres que lo saludaban, lo rodeaban y lo observaban con una calma ensayada. Bajo sus togas, varios ocultaban cuchillos. Cuando César tomó asiento, la conspiración se puso en marcha. Un senador se acercó con una petición, otro se aproximó por detrás. El movimiento clave fue pequeño, casi absurdo. Le tiraron de la toga. Esa era la señal. Casca lanzó el primer ataque. No fue un golpe limpio ni heroico. Fue torpe, precipitado, más cerca del caos que de la gloria. César reaccionó. Intentó defenderse. Hubo forcejeo, gritos, empujones. Entonces, los demás se lanzaron al mismo tiempo. Lo que siguió no fue una ejecución elegante. Fue una estampida de acero, pánico y ambición. Hombres chocando entre sí, clavando dagas en un cuerpo que aún se movía, hiriéndose incluso unos a otros en la confusión. Las fuentes antiguas hablan de 23 heridas. No todas fueron mortales. Algunas fueron superficiales, pero el número quedó inmortalizado porque representaba algo mayor que la violencia física, la cantidad de manos que quisieron participar en la caída del mismo hombre. Y entonces llegó el instante que convertiría el asesinato en mito. César vio a Bruto, no importa cuánto se haya exagerado después, aquel momento. Lo decisivo es lo que simboliza, aun cuando reconoció entre los atacantes a uno de los hombres en quien confiaba. La resistencia se quebró. La lucha dejó de tener sentido. César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su viejo rival, cubriéndose el rostro con la toga, mientras la sangre corría sobre el suelo. Los asesinos acababan de matar al hombre más poderoso de Roma, y estaban convencidos de haber ganado. Salieron al exterior, creyendo que el pueblo aclamaría su acto. Esperaban aplausos, respaldo, legitimidad inmediata. En sus mentes, la tiranía había muerto y la república había sido salvada. Pero cuando cruzaron esas puertas, no encontraron una ciudad agradecida. Encontraron silencio, confusión, miedo, y pronto descubrirían que matar a César había sido la parte fácil, porque los hombres que planearon durante meses cómo asesinar a Julio César no dedicaron casi ni un minuto a pensar qué harían después. Y ese error los condenó a todos. El problema no fue solo que mataran a Julio César. El verdadero problema fue que no tenían control del día siguiente. No habían asegurado al ejército. No habían preparado una transición de poder. No tenían un plan sólido para dominar las calles, controlar la narrativa o neutralizar a los leales de César. Habían organizado un magnicidio como si bastara
con el acto simbólico, como si Roma fuera a comprender, aceptar y obedecer por simple lógica política. Pero Roma no funcionaba así. Roma funcionaba con influencia, con dinero, con soldados y con emoción pública. Y en ese terreno, Marco Antonio resultó letal. Antonio había sido uno de los aliados más cercanos de César durante el asesinato. Fue apartado del lugar por uno de los conspiradores, precisamente para evitar que pudiera intervenir. Esa decisión, que en el momento pareció un acierto táctico, después se convirtió en una sentencia de muerte para casi todos, porque Antonio sobrevivió. Y un Antonio vivo, con acceso a los documentos de César, a su fortuna política y a su memoria pública, era muchísimo más peligroso que un Antonio muerto. En pocas horas aseguró papeles, recursos y sobre todo, la capacidad de hablar en nombre del caído. Después, pidió intervenir en el funeral. Los conspiradores aceptaron, tal vez por arrogancia, tal vez porque creían que podían controlar la situación, tal vez porque aún no entendían la dimensión del error que acababan de cometer. Entonces, llegó el funeral, y con él, el punto de no retorno. Ante una multitud inmensa, Antonio no necesitó dar un discurso rabioso, ni teatral en exceso. Hizo algo más inteligente, más frío, más devastador. Leyó el testamento de César. El pueblo escuchó que César había dejado dinero a los ciudadanos romanos. Escuchó que parte de sus propiedades serían abiertas al uso público. Escuchó, en otras palabras, que el hombre, al que habían llamado tirano, también había pensado en Roma después de su muerte. Luego Antonio mostró la ropa ensangrentada, y aquello cambió por completo el ambiente, porque ya no se trataba de teoría política, ya no era una discusión sobre instituciones, era un cuerpo atravesado, una figura gigantesca reducida a carne rota por hombres que se llamaban defensores de la libertad. Antonio señaló las heridas, dio peso emocional a la escena, transformó una conspiración senatorial en una imagen imborrable de traición. La multitud estalló, el funeral dejó de ser ceremonia y se convirtió en incendio. La gente improvisó una pira en el mismo corazón de Roman Jardio César, y junto a él empezó a arder la paciencia colectiva. Las masas salieron furiosas, casas de conspiradores fueron atacadas, nombres fueron buscados, calles enteras se volvieron peligrosas. Un poeta inocente llegó a ser asesinado simplemente por compartir nombre con uno de los implicados. Esa es la velocidad con la que una ciudad puede perder el control cuando el dolor y la propaganda se mezclan. Los autoproclamados libertadores tuvieron que refugiarse. En menos de 2 días, los hombres que creían haber devuelto la libertad a Roma ya no podían caminar seguros por su propia capital. Se atrincheraron, negociaron, retrocedieron y finalmente empezaron a huir. Bruto se marchó. Ancasio se fue al este. Décimo intentó sostener su posición militar en la Galia uno por uno. Los arquitectos del asesinato abandonaron la ciudad que supuestamente acababan de salvar. Pero mientras ellos escapaban, otra figura avanzaba hacia Roma. No era un general legendario, no era un senador veterano, no era el favorito de nadie. Era un joven de 18 años. Su cuerpo parecía frágil. Su experiencia era mínima, y casi todos pensaban que sería manipulado, absorbido o eliminado rápidamente. Pero tenía algo que nadie más podía comprar: el nombre de César. Y ese nombre estaba a punto de destruir a todos los que habían participado en su muerte, porque mientras los asesinos de César corrían por el Mediterráneo, buscando dónde esconderse, un muchacho que casi nadie respetaba estaba construyendo la máquina que iba a cazarlos uno por uno. Cuando Octavio llegó a Roma tras la muerte de Julio César, casi nadie lo tomó en serio. Era joven, sin prestigio militar propio, con una salud débil y rodeado por veteranos de la política que creían poder usarlo o aplastarlo. Parecía demasiado pequeño para una crisis tan grande, pero en tiempos de caos, la apariencia engaña, y Octavio entendió desde el principio algo que los asesinos de César jamás comprendieron. En Roma, la legitimidad
no se hereda solo con sangre, se construye con recursos, alianzas y disciplina despiadada. Su primera jugada fue magistral. Aceptó la adopción póstuma de César y asumió su nombre. Ya no era simplemente Octavio, ahora cargaba con el prestigio del hombre asesinado, con su legado y con la promesa de continuidad. Esa decisión no era solo legal, era psicológica. Le hablaba al Senado, a las élites, a los ciudadanos y sobre todo a los veteranos de guerra, que habían luchado bajo las águilas de César y esperaban recompensas. Y Octavio les habló en el idioma que mejor entendían, el de la lealtad recompensada. Mientras otros dudaban, él reunió apoyos, prometió pagos, movilizó simpatías y empezó a traer soldados hacia su causa. No tenía todavía la autoridad total, pero sí algo extremadamente valioso: paciencia fría. No corría por emociones, no reaccionaba, calculaba. Cada paso parecía pequeño, pero cada paso ampliaba su poder. La tensión en Roma se volvió insostenible. Marco Antonio tenía fuerza militar. Octavio tenía el nombre de César y una ambición implacable. Lépido controlaba más recursos armados. Finalmente, en lugar de destruirse entre ellos de inmediato, los tres hicieron algo aún más peligroso. En C, repartieron el mundo romano y legalizaron su alianza. Nació así el segundo triunvirato, y su primera gran decisión fue un baño de terror político. Publicaron listas de proscripción. Si tu nombre aparecía allí, estabas muerto en términos legales antes de morir físicamente. Cualquiera podía matarte. Tus bienes eran confiscados. Tus aliados quedaban aterrorizados. Tus familiares perdían protección. La República de los Procedimientos había sido reemplazada por la República de las Listas, y con eso comenzó una purga gigantesca, donde viejas cuentas, intereses económicos y venganzas personales se mezclaron en una sola maquinaria de eliminación. En ese clima, muchos de los hombres que habían participado en el asesinato de César entendieron que el tiempo se había acabado. Ya no se trataba de justificar su acto. Ya no se trataba de discursos sobre libertad. Ahora la pregunta era mucho más brutal. ¿Cuánto tiempo podían seguir vivos? Tribonio, que había ayudado a mantener a Marco Antonio lejos del Senado durante el asesinato, fue capturado en el este. No recibió una muerte rápida ni honorable. Fue humillado, torturado y finalmente decapitado. Su cabeza terminó convertida en mensaje. Décimo Bruto, el amigo que llevó a César hasta la emboscada, trató de huir cuando perdió apoyo militar. Sus propios hombres lo abandonaron. Sin ejército, sin prestigio y sin salida, cayó en manos hostiles y fue ejecutado lejos de Roma. El hombre que había usado la confianza como arma murió sin que nadie confiara ya en él. Era solo el comienzo, porque los dos grandes nombres del complot aún seguían con vida: Bruto y Casio. Habían reunido fuerzas en Oriente. Habían levantado ejércitos inmensos. Todavía se decían a sí mismos que podían salvar la República. Todavía pensaban que la historia no estaba cerrada, pero la historia ya se había inclinado. Y en una llanura de Macedonia, entre polvo, hierro y terror, iban a descubrir que matar a César no había sido el final de una era. Había sido el comienzo de su propia destrucción, porque Bruto y Casio todavía tenían legiones, dinero y territorio. Pero en Filipos iban a perder algo mucho más importante que una batalla. En el otoño del 42 a.C., el destino de los asesinos de Julio César se concentró en un solo lugar: Anfilipos. Allí se enfrentaron dos mundos. De un lado, Bruto y Casio, con una fuerza enorme, posiciones defensivas favorables y la última esperanza de restaurar la vieja república. Del otro, Marco Antonio y Octavio, decididos a aplastar de una vez por todas a quienes habían manchado el nombre de César con sangre senatorial. Sobre el papel, Bruto y Casio todavía podían ganar. Tenían hombres, tenían terreno, tenían tiempo. Lo único que necesitaban era resistir, conservar la ventaja y evitar el colapso interno. Pero las guerras no se deciden solo con mapas y números. También se deciden con nervios
información imperfecta, orgullo, desgaste y errores irreparables. Y fue exactamente eso lo que destrozó a los conspiradores. Durante el primer gran choque en Filipos, la batalla se fragmentó, mientras en un sector Antonio lograba romper la posición de Casio. En otro Bruto obtenía éxito contra las fuerzas de Octavio. El combate era caótico, la visibilidad mala, y el campo estaba cubierto de humo, polvo y confusión. Casio vio señales incompletas. Vio su propio campamento en peligro. Vio movimiento enemigo. Y creyó que todo estaba perdido. No lo estaba, pero él creyó que sí, y esa diferencia fue mortal. Convencido de que la derrota era total y de que la captura era inminente, Casio ordenó a uno de sus hombres que lo matara. Así terminó uno de los principales arquitectos del complot. Anó bajo una ejecución gloriosa, no defendiendo una última línea imposible, sino por una conclusión equivocada en medio del caos. Minutos después, se supo la verdad. Parte de sus fuerzas no había sido destruida. Bruto incluso había logrado avances en otro frente. Casio se suicidó por una lectura errónea del campo de batalla. La ironía era brutal. Uno de los hombres que había decidido el destino de César murió porque no pudo interpretar el suyo. Bruto quedó vivo, pero ya estaba quebrado por dentro. La muerte de Casio golpeó la moral de sus tropas, debilitó la cohesión del mando y aceleró la descomposición de su causa. Durante semanas trató de sostener una posición cada vez más frágil. Deserciones, tensiones, cansancio y presión táctica fueron cerrando el cerco. Finalmente, obligado por la realidad o por la desesperación, Bruto arriesgó una segunda confrontación. Y perdió. Cuando su ejército se deshizo, comprendió que la república por la que había apuñalado a César ya no podía salvarse. La filosofía, el linaje y la justificación moral no podían cambiar el hecho central. Habían matado a un hombre y habían liberado un monstruo político mucho más grande. Sin salida real, Bruto terminó quitándose la vida. El rostro más respetable del asesinato de César murió derrotado, perseguido y reducido a ruina. Los demás cayeron con el tiempo. Algunos murieron en campañas menores. Otros fueron capturados y ejecutados. Otros desaparecieron mientras huían, cambiaban de bando o intentaban sobrevivir en los márgenes del nuevo orden. El último de los asesinos conocidos fue alcanzado años después. En Roma tenía memoria y Octavio tenía paciencia suficiente para cobrar hasta la última cuenta pendiente. Ese mismo joven subestimado terminó convirtiéndose en Augusto. El muchacho que nadie creyó decisivo se transformó en el dueño del mundo romano. Gobernó durante décadas, consolidó un sistema más fuerte que el que los conspiradores quisieron impedir. Y ese es el detalle más cruel de toda esta historia: los hombres que mataron a César. Para evitar una concentración absoluta de poder, no destruyeron la tiranía, la perfeccionaron. Desataron guerras civiles, vaciaron de autoridad al Senado, abrieron la puerta a un régimen todavía más sólido. Y acabaron siendo recordados no como salvadores de Roma, sino como los hombres cuya traición aceleró el nacimiento del imperio. Eso fue su castigo real: no solo morir, no solo perder, sino descubrir, demasiado tarde, que al matar a Julio César, no salvaron la república, la enterraron con él. Y quizá esa sea la parte más aterradora de toda la historia. No que cada asesino de César acabara destruido, sino que, al final, César ganó de todos modos. Y si después de todo esto, sientes ese silencio incómodo, esa sensación de que la historia no terminó, sino que se repite, entonces, este canal es para ti. Aquí no contamos historia para entretenerte. La contamos para que entiendas lo que realmente cuesta el poder y lo que pasa cuando alguien decide cruzar esa línea. Si este final te dejó pensando, suscríbete a Exploradores de Historia, porque lo que viene es aún más brutal. Y ahora dime en los comentarios, ¿fueron Bruto y Casio los últimos defensores de la República, o los hombres que la condenaron para siempre?